Muy buenos días, que el Señor te bendiga en este día. Y creo que hoy es un buen día para poder adorar a nuestro Dios. Le doy gracias a Dios porque me permite compartir contigo este devocional del Salmos 31. Tiene 24 versículos y una vez más podemos ver a David atravesando situaciones duras, complicadas, conflictos, tribulaciones, donde asombrosamente en un momento se desespera, se angustia, pero también es como una ruleta rusa de emociones, porque al siguiente momento de su desesperación se da cuenta que Dios es real, de que Dios está con él y levanta su mirada y comienza a manifestar su confianza en él. Vemos en el versículo 1 donde dice: en ti, oh Jehová, he confiado. Al inicio de su lamentación, de la situación que está pasando, manifiesta su confianza en Dios y dice: no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia, ¿no? Cuando habla acá David de una confusión, está hablando en una oración donde le pide a Dios de que en medio de su situación, de su conflicto, él no comience a dudar, que Dios no permita que la confusión entre en él, la confusión en el sentido de no saber discernir la dirección de Dios, de no saber escuchar la voz de Dios, que hay una confusión. Uno cree que en medio de tu crisis Dios te está hablando y muchas veces no es así, porque nuestras emociones, nuestra desesperación nos juega una mala jugada, ¿verdad? Nos juega mal. Entonces, David reconoce esto y dice: no, jamás se ha confundido yo, para que yo pueda ser guiado correctamente. Y en el número 2 le dice: inclíname tu oído, líbrame pronto, ¿no? O sea, David le pide a Dios que le escuche su oración, que lo libre pronto, que Él es su roca fuerte, su fortaleza, ¿no? Siempre le dice a Dios que Él es su roca, ¿no? Su roca fuerte. Y en el versículo 3 le reafirma: tú eres mi roca, mi castillo. O sea, David encontraba en Dios su total protección, su total refugio, donde él se metía en esa roca y sabía que nada podía dañarlo, que nadie podía encontrarlo allí. Dios lo escondía, y esto pasó literalmente en medio de las guerras que él tenía, David se volvió fugitivo, ¿no? Él se escondía y Dios lo escondía y nadie lo encontraba. Amado hermano, si tú estás pasando por una situación dura, entiende que Dios es real, que Él te va a escuchar, y si Él tiene que esconderte, lo va a hacer. Si Él tiene que silenciar a tus enemigos, lo va a hacer. Dice: por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Dios le iba a abrir un camino a David. Luego dice: sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. David sabía que habían trampas que el enemigo había preparado para él. En el Salmo 91 dice: líbrame del lazo del cazador, y el cazador hace trampas en contra de nuestras vidas. Amada iglesia, que Dios pueda librarnos de las trampas de nuestros enemigos. Que Dios nos libre. Y siempre, todos los días, pide por tus hijos, por tu familia, que Dios te libre, que Dios nos libre de las trampas de nuestros enemigos. Hay cosas que vienen a nuestras vidas que parecen buenas, que parecen correctas, y no lo son. Hasta el enemigo va a usar gente cristiana para decirte: haz esto. Pero siempre pide la dirección a Dios para que nunca te equivoques. Son trampas del enemigo. Y David muchas veces sentía que iba a morir, sentía que sus enemigos lo iban a encontrar, lo iban a matar. Por eso en el versículo 5 dice: encomiendo a ti mi espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo mismo que dijo Jesús. Dice, y le dice: tú eres un Dios de verdad. Y
en el versículo 6 dice algo que a mí me llamó mucho la atención. Dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. ¿A qué llama David vanidades ilusorias? Llama David vanidades ilusorias a los ídolos que tenían los de Israel, los supuestos dioses que en realidad eran demonios a quien adoraba Israel, que no era el verdadero Dios, ¿no? Entonces a ellos llama vanidades ilusorias. Ellos pueden creer en otros dioses, mas yo creo, dice, mas yo en Jehová he esperado y seguiré esperando, ¿no? Realmente maravilloso. Y como te dije, las emociones de David aquí en el Salmos 31 se ven como una ruleta rusa. Después de su angustia, de su agonía, ahora habla de gozo, ¿no? En el 7 dice, me gozaré y me alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción. Has conocido las angustias de mi alma. ¿Sabes? David comienza a alegrarse. El problema era el mismo, pero él demuestra ahora alegría. ¿Sabes por qué? Porque sabía que Dios le estaba escuchando, porque sabía que Dios iba a guardar su vida, porque sabía que Dios iba a responderle. Y cuando acá dice, has visto mi aflicción, la angustia de mi alma, iglesia, nosotros tenemos que entender de que el dolor que puedas tener aquí dentro, Dios lo conoce. Dios sabe lo que tú estás pasando, Dios sabe qué es lo que te hace llorar, Dios sabe cuál es la herida abierta en tu corazón. Dios lo conoce todo, Él sabe todo. Capítulos anteriores David decía, investígame, escudriñame, y el Espíritu de Dios te investiga, te escudriña. Y sabes, el deseo del corazón de Dios es que tú estés alegre, que haya gozo en tu corazón. Es uno de los frutos del Espíritu Santo, el gozo. Mas Él quiere que tú puedas entregarle esa tristeza y que tú sepas que Él sabe que hay angustia, que hay dolor en tu corazón. Él no es ajeno a eso. Y Él quiere ayudarte en medio de tu dolor, de tu angustia, así como ayudó a David. David también reconoce de que Dios no le ha entregado en las manos de sus enemigos. Dice, pusiste en el versículo 8 mis pies en lugar espacioso. Eso quiere decir que lo puso en un lugar libre de enemigos, en un lugar donde él podía caminar. Iglesia, yo no sé la circunstancia que tú estés pasando, pero esto que dice David es real. Él lo vivió, él lo experimentó. Entonces, de la misma manera, Dios puede actuar con nosotros. Nuevamente, a partir del versículo 9, David vuelve a pedir misericordia. Y ahora ya se alegró otra vez, entristece y dice, porque estoy en angustia. No se acuerda del problema, dice, me ha consumido la tristeza, mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Eso quiere decir que algo que es cierto, el dolor que llevamos muchas veces, la angustia, la preocupación, va a ingerir negativamente en nuestro cuerpo. Vamos a terminar con una enfermedad por causa de que no hemos aprendido a descansar en Dios, por causa de que hemos dudado, hemos desconfiado de Dios, porque si en medio del problema sabemos que Dios nos va a ayudar, iglesia, entonces tendríamos gozo todo el tiempo. Pero la duda, la desconfianza, la confusión hace que muchas veces no le creamos a Dios y todo lo carcomemos nosotros, todo lo metemos nosotros y tu cuerpo es afectado por esto, ¿no? No hagamos eso. Es un buen consejo para usted y para mí, ¿no? Y David dice en este versículo que parece un poema, ¿no? Dice, porque mi vida se ha gastado de dolor. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir nuestra vida se ha gastado de dolor? Y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Nuevamente David dice, mi cuerpo está siendo afectado por causa del problema que estoy viviendo. La gente con estrés termina con situaciones fuertes, ¿no? Termina con herpes en el cuerpo, termina con bajas defensas, termina con diabetes, la enfermedad esta de la diabetes, con tantas cosas, pero más que nada es por causa de la situación que estamos pasando, ¿no? Entonces, si la vida se va gastando de dolor, como dice David, hagamos lo que él hizo, ¿no?
Es un buen antídoto para el dolor, para la circunstancia que estamos pasando. Es un detonante que tú busques a Dios, que tú clames a Dios. Luego también habla David acerca de que sus enemigos se burlan de él, ¿no? Yo me imagino que le dirán, ay, que tu Dios te salve. Pues alguien me dijo en algún momento, no señora, yo no creo en su Dios, que su Dios le ayude a usted, a mí no. Entonces David también era objeto de la burla de sus enemigos, aún de sus vecinos, dice, ¿no? En el versículo 11. Y dice, la gente me mira y se escapa de mí porque saben que estoy pasando un problema grave y no quieren meterse en el problema en que yo estoy, ¿no? Porque David estaba siendo perseguido para ser tomado prisionero y luego para que sea muerto, ¿no? Entonces, tenemos que entender esta situación, ¿no? Luego dice, sí, continuamos, ¿verdad? Amén. He sido olvidado de su corazón como un muerto, dice. He venido a ser como un vaso quebrado, ¿no? Está hablando acerca de sus amigos, ¿no? Ya no se acuerdan de mí, ahora ya he muerto para ellos, ¿no? Se han olvidado de mí, ¿no? Y es más, también dice que mucha gente lo ha calumniado, dice, ¿no? Y también dice que no solamente lo han calumniado, sino que ahora él, en esta montaña rusa de emociones, ahora experimenta el miedo, ¿no? Dice, el miedo me asalta por todas partes. Tengo miedo, le dice a Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido miedo muchas veces? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido miedo? Yo creo que muchos, ¿no? Dice, muchos idean quitarme la vida, ¿no? Pero más yo, otra vez, David vuelve a confiar en Dios, ¿no? ¿Te das cuenta? Es como que David lucha contra todo lo que está pasando y nuevamente, ¿no? Se hunde y se vuelve a levantar, se hunde y se vuelve a levantar, ¿no? Mas yo en ti confío, Jehová, y digo, tú eres mi Dios. Esta mañana nosotros podemos decir, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Y Dios te va a librar de la mano de tus enemigos. David nombra aquí también un versículo bíblico que está en Números capítulo 6, del 24 al 26, donde dice, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. ¿No? Él vuelve a pedir la salvación de Dios y le dice, no sea yo avergonzado, te invoco, por favor, respóndeme, que se cierre toda boca mentirosa que se ha levantado contra mí. Y es verdad, que se cierre toda boca mentirosa que se ha levantado en contra de nosotros. Y luego vuelve a decir, cuán grande es tu bondad. Te adoro, Dios, ¿no? Que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres tu misericordia. Y dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. Como hace un momento decíamos, Dios te libra de la trampa de los enemigos. Y acá también dice que Dios nos libra de la conspiración. Conspirarán contra ti, pero no lo lograrán. Porque el que contra ti conspirare, dice, delante de ti caerán. Ese es otro versículo bíblico muy poderoso, ¿no? David termina esto bendiciendo a Dios. Dice, bendito sea Jehová porque ha hecho maravillosa su misericordia delante de mí. Finalmente David concluye, en medio de todo lo que he pasado, Dios me ha contestado, bendito sea el Señor que me ha guardado. Tenía miedo, mucho miedo, pero Dios me guardó, Dios me llevó de victoria en victoria. Entonces, no se olviden. Termina diciendo, amad a Jehová todos ustedes, los fieles, y no se olviden que Dios paga, dice, abundantemente al que procede con soberbia. No es bueno en medio de tu conflicto, en medio de la crisis que estés viviendo, que tú comiences a renegar contra Dios, que te comiences a quejar en contra de Dios. No es bueno, porque eso es soberbia y Dios también va a pagar abundantemente a los que procedan así. En medio del conflicto, de la circunstancia, concluyendo con esto, es bueno alabarlo, adorarlo, decirle que eres maravilloso, que yo confío en ti, que tú me vas a ayudar. Es bueno bendecir a Dios. Y luego termina diciendo, esforzaos todos vosotros, los que esperan en Jehová,
y tome aliento tu corazón. Mira, esto es una palabra del Señor para nosotros. Que tome aliento nuestro corazón en medio de nuestro conflicto. Dios nos ayudará. Que el Señor te bendiga en este día y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Y que seamos como David. Confiemos en Dios, adorémoslo todo el tiempo, en medio de la circunstancia. Bendiciones.